El día de hoy hablaremos de composición. En muchas ocasiones nos encontramos delante una ilustración y podemos percibir claramente el equilibrio y la armonía de las formas, creando conjuntos impecables visualmente. Pensamos que el color es acertado, el conjunto de los elementos armoniosos y el tamaño es perfecto para mostrar la intención del artista. Todo esto se consigue con la composición. Por lo tanto, podemos definir composición como el proceso de ordenamiento de los elementos en una obra, para crear en ella coherencia formal y equilibrio. Existen muchos factores, esquemas y leyes compositivas. Hoy nos vamos a centrar en los más utilizados con la intención de conocerlos y aplicarlos para que nos ayuden a tomar mejores decisiones en nuestras ilustraciones. Como casi todo en el arte, el tema es muy subjetivo y el conocimiento de las leyes compositivas no debe ser algo que limite nuestra creatividad. Más bien se trata de aprender a construir para desconstruir. Aprendamos la técnica para después decidir cómo la aplicamos y sobre todo aprendamos a mirar las obras de arte y las ilustraciones para conocer mejor las intenciones del autor y qué técnicas ha utilizado para ello. El día de hoy estaremos ilustrando una parte del libro Mitos y leyendas de Japón. Probablemente ustedes tengan otros libros en casa que deseen ilustrar. Seleccionaremos el capítulo Árboles, en específico el apartado de las miniaturas del Japón, en este caso los bonsáis. Para esto vamos a seleccionar algunas de las palabras claves o pequeños fragmentos del párrafo que nos puedan ser útiles y que nos parezca que sintetizan o son muy interesantes según el texto. Después de tenerlos, los vamos a escribir en unas hojitas aparte y los vamos a tener presentes a la hora de ilustrar. Para ilustrar debemos tener en cuenta unos asuntos importantes respecto a la composición, los cuales son los esquemas compositivos. Son las líneas o planos imaginarios esenciales en los que se organizan los elementos de la obra. Ejemplo, la elección de colores y la temperatura es determinante. Los utilizamos para atraer la mirada del espectador a los puntos que nos interesan. Las zonas de atracción relacionadas con el peso también tienen sus particularidades. ¿Cuál es la zona más luminosa? ¿Cuál es la luz que entra en diagonal desde arriba? ¿Cuál es la parte más baja de la obra? ¿Cuál es la parte más profunda de la obra? El tamaño también es una parte importante y el tipo de encuadre, si está en plano general, en medio plano o en primer plano. Nuestro personaje principal o si no tenemos un personaje, qué es lo que va a haber detrás o adelante. Actualmente las leyes compositivas son más flexibles en función de la creatividad del artista. En cualquier caso, es importante conocerlas para identificarlas y aplicarlas si se llegara al caso. Algunas de estas leyes, por ejemplo, son la balanza. Se colocan dos figuras similares a la misma distancia del centro de la obra, donde se sitúa el punto de atención principal. Es algo muy parecido a la simetría axial. La compensación de masas. Con esta ley se pretende que un equilibrio de peso visual a través de color o del tamaño sea balanceado en torno a los otros pesos visuales, colores o tamaños que hay en otras formas. Ejemplo, en el bonsái que estamos realizando, la frondosidad de sus hojas tiene mucho equilibrio con lo robusto que es el tronco del árbol. También podríamos hablar de equilibrio por contrapeso, ritmo y volúmenes, composiciones abiertas y cerradas, y tantas apreciaciones sobre la composición. Pero en este caso nos centraremos en lo más importante. Otra ley interesante es la simetría axial, que consiste en situar dos figuras o elementos simétricamente en torno a un eje imaginario. Puede ser horizontal o vertical. Estos elementos deben tener un peso similar para crear el efecto deseado. Es un tipo de composición muy sencilla y suele dar un resultado demasiado estético. En este caso, con la ilustración que estamos viendo, podemos ver que en algunos lados hay como unas gramitas que salen del suelo.
Y de esta manera podemos hacer estas mismas gramitas al otro lado del plano y de la hoja para generar una armonía en la composición. Los elementos de proporción, perspectiva, equilibrio, esquema son muy importantes. Entonces tenemos que tener en cuenta también esto. En este caso se está realizando un bonsái con la técnica de acuarela o tinta china aguada, que será representado en un primer plano, ya que son las intenciones que desea el ilustrador para este libro en particular. Podemos encontrar diversas leyes de composición en diferentes pinturas o en una misma pintura. En este caso, la composición en S es la que prima, en la que podemos a través de las curvas dar un volumen, el volumen deseado a nuestra ilustración para que nuestro árbol quede de la mejor manera. Recordamos entonces que la composición es un proceso mediante el cual se ordenan los elementos visuales, puntos, líneas y planos de un lenguaje plástico para crear un efecto de unidad y orden. La composición en las pinturas e ilustraciones se da a partir de la aplicación de uno o varios mecanismos, lo cual depende de la intención del autor. En toda obra encontraremos algunas formas de composición. Esperamos te haya gustado y hayas aprendido un poco más de composición y nos vemos en el próximo tutorial.